Bien, en esta oportunidad vamos a resolver cuatro problemas relacionados al tema de progresión aritmética. La primera situación dice, la suma de todos los términos de la progresión aritmética, k, k más 3, k más 6, punto suspensivo 7k, es 84. ¿Cuál es el valor de k? Entonces, aquí tenemos una progresión aritmética cuyos términos son k, el siguiente es k más 3, el siguiente término es k más 6, y luego no sabemos qué términos siguen, y el último término es 7k. Y nos dicen que la suma de estos términos es 84. La suma de los términos es 84. ¿Cuál es el valor de k? Muy bien. Entonces, en progresión aritmética, sabemos que el último término, o llamado el enésimo término, el último término, a sub n, el enésimo término, el último término de la progresión, es igual al primer término más el número de términos menos 1, disminuido en 1, por la razón aritmética. ¿Listo? Entonces, podría reemplazar los elementos, los términos que tengo como dato, y diríamos, el enésimo término sería 7k, o sea, el último término sería 7k. El primer término es k, más, pero no sé cuántos términos hay, ¿ya? No sé cuántos términos hay. Entonces, aquí una incógnita, aparte de k, también es n, el número de términos. Pero la razón, sí, podemos observar que del primer término al segundo término se suma 3, del segundo término al tercer término también se suma 3, vemos que la razón es 3, entonces por 3. Bueno, resolvemos aquí, el k pasa a restar a 7k, sería 6k, igual a, bueno, puedo hacer distributiva, 3 por n, 3n, menos 3 por 1, 3. ¿Sí? O mucho mejor, sí. Bueno, aquí también lo puedo hacer. Sacar tercia a los tres términos, es decir, dividir 3 a ambos miembros de la ecuación. ¿Y qué tendríamos al dividir 3 entre 3? Tendríamos 2k es igual a n menos 1. Es decir, el número de términos sería 2k más 1, ya que el 1 que está restando pasa a sumar. Aquí tendría una primera relación. Vamos a ponerle esta ecuación número 1. El número de términos es 2k más 1. Como me dan la suma de los términos, como me dicen que la suma de los términos es 84, entonces también recordemos que hay una fórmula para el suma de términos, que es que la suma de términos es igual al primer término más el último término, esto dividido entre 2, esa suma dividida entre 2, y esto multiplicado por el número de términos. ¿Listo? Entonces la suma de términos es 84. El primer término de la progresión era k, más el último término era 7k, entre 2 por el número de términos. Entonces, aquí es donde reemplazo el dato número 1 que obtuve. ¿Sí? 2k más 1 por 2k más 1. Entonces voy a obtener 84 igual k más 7k es 8k entre 2, 4k por 2k más 1. 4 pasa a ir 84 y tendríamos 21 es igual a k
que multiplica a 2K más 1. Bien, ahí podría ya aprovechar que tengo como alternativas el valor de K, 1, 2, 3, 4, y podría probar con alguno de ellos, ¿no? Y vemos que si K toma el valor de 3, si K toma el valor de 3, aquí sería 3, acá sería 2 por 3, 6, 6 más 1, 7. Justamente 3 por 7, 21, sus factores son 3 y 7. Por lo tanto, el valor de K es igual a 3. Aquí podemos hacer ensayo-error, ¿sí? Ensayo-error o lo que llamamos tanteo, para no complicarnos con para no llegar a la ecuación cuadrática, ¿no? Porque si multiplicaba K por 2K, resulta 2K cuadrado, K por más 1 más K, y aparece una ecuación cuadrática que nos lleva a aplicar el método de la paz simple o la fórmula cuadrática y nos vamos a demorar más. Pero también este problemita también se pudo resolver a partir de las alternativas, porque se cuenta con alternativas. Por ejemplo, si alguien cree que el valor de K es 1, entonces la sucesión estaría formado por el primer valor es K, es 1, 1 más 3, 4, ¿no? 1 más 6, 7, ¿no? Como va de 3 en 3, entonces tendríamos 1, pero el último sería 7 por 1, 7. Ahí terminaría, porque el último es 7K, 7 por 1, 7. Pues estos tres términos, si los sumamos, no resulta 84, ¿no? Resulta solamente 12. Si pruebas con K igual 2, tendrías 2, K más 3, 2 más 3, 5, 2 más 6, 8, y 7 por 2, 14. Entonces aquí era más 3, más 3, más 3, aquí seguiría 11, 14. Ajá, hasta 7 por 2, que es 14. Pero si sumamos los términos, acá hasta acá tenemos 7, 15, 26, 40. 25, 30, 40. Y la suma es 84. Tampoco cumple. Entonces debe cumplir con el valor que hemos encontrado, que es con 3. Entonces los términos serían 3, 3 más 3, 6, 3 más 6, 9, hasta 7 por 3, 21. Tenemos que llegar hasta 21. Va de 3 en 3, 12, 15, 18 y 21. Entonces estos términos deberían sumar 84. También podemos tener una propiedad que si sumamos siempre los extremos, van a sumar lo mismo los términos equidistantes, se llaman. 3 más 21, 84, 6 más 18, perdón, 3 más 21, 24, perdón, 6 más 18, 24, 9 más 15, 24. Tenemos 24 sumado 3 veces, o sea, 24 por 3, 72, más el 12 que falta sumar, ahí estaríamos sumando 84. Entonces el valor de K es 3. Esto es el método de ensayo-error, ¿no? Jugar con las alternativas, tantear, hasta encontrar el valor de que nos piden que es de K. Pero a veces también eso nos toma tiempo. Acá lo he planteado haciendo uso de las dos formulitas básicas de progresión aritmética. También hay una fórmula mucho más grande para la suma, ¿no? Donde podríamos ahí reemplazar y también encontrar el valor de K. Bien, en el problema 2 nos dice, de una plantación con 50 filas de árboles, se sabe que la diferencia entre el número de árboles de una fila y el número de árboles de la fila anterior es constante. Además, se sabe que en la fila 8 hay 38 árboles y en la fila 15 hay 66. ¿Cuál es el valor de la plantación si cada árbol cuesta 10 soles? Bien, entonces nos están hablando de que son 50 filas. Y, por ejemplo, en la fila 1 no sabemos cuántos árboles hay. En la fila 2, A sub 2 tampoco. El A sub 3 tampoco. Pero por aquí nos hablan del A sub 8. La fila 8 dice que hay 38 árboles. Y luego sigue la fila 9, la fila 10. Y luego nos dice que en la fila 15
en la fila 15 hay 66 árboles. Y así continuaríamos hasta la fila 50, que no sabemos cuántos hay en la fila 50. Ya, en la fila 50 no sabemos cuántos árboles hay. Pero hay algo importante aquí. Se sabe que la diferencia entre el número de árboles de una fila y el número de árboles de la fila anterior es constante. Y eso es lo que nosotros llamamos razón aritmética. Es decir, se va a sumar una razón, ¿no? La diferencia entre un término, una fila y la anterior es constante. ¿De acuerdo? Muy bien. Para saber el valor de la plantación hay que saber entonces cuántos árboles se plantaron en total en las 50 filas. Para eso tenemos que encontrar, ¿no?, la suma de las 50 filas. El dato es que tenemos la fila 8, que viene a ser el término 8, que son 38 árboles, y la fila 50, la fila 15, que sería el término 15 con 66 árboles. Si aplicamos esta misma relación anterior, ¿no?, la formulita del enésimo término es igual a 1 más n menos 1 por la razón, vamos a considerar A8 como si fuera el último. Entonces, al ser A8 el último término, tendríamos algo así. A8, ¿no?, el octavo término, solamente del primero hasta el octavo sería igual al primer término, más, consideraríamos del primero hasta el octavo como 8 términos. Estamos reemplazando acá, menos 1 por la razón. Entonces tendríamos A8 sería 38. No tengo A1. Y acá tendría 7R. Primera ecuación. Con el término 15 hago algo similar. Digo que el término 15 lo trato como si fuese el último, desde el primero hasta el 15. El término 15 sería igual al primer término, más n, que sería desde el primero hasta el 15, serían 15 términos, n valdría 15, menos 1 por la razón que no sabemos cuánto es. El término 15 sí tenemos que es 66. El término 1 lo desconocemos, el término 1, más 15 menos 1, 14R. Y esta sería la ecuación número 2. Y entonces tendríamos simplemente que resolver este sistema de ecuaciones, ¿no? Donde tenemos que A1 más 7R es igual a 38, A1 más 14R es igual a 66. Con estas dos ecuaciones, con este sistema de ecuaciones, podríamos restarlas, pero vamos a restar la ecuación 2 menos la ecuación 1, o sea, vamos a restar la segunda menos la primera. Vamos a indicar en ese orden, ¿sí? Restando entonces la segunda ecuación menos la primera ecuación tendríamos A1, al restarlo con A1 se simplificarían. 14R, le resto 7R, tendría 7R. A 66, le resto 38, tendríamos 28. La diferencia es 66 y 38. Por lo tanto, la razón sería 28 entre 7, 4. Pues ya tengo la razón. Y si ya tengo la razón, puedo averiguar el primer término. Entonces, reemplazo en 1, ¿no? Reemplazo en 1. O en 2 también, cualquiera de las dos. Reemplazo en 1 y tendría 38 es igual al primer término más 7 por la razón. La razón es 4. Lo acabamos de encontrar. Tendríamos que 38 sería igual al primer término más 28. 7 por 4, 28. Pasa a restar 38 menos 28, 10. Y tenemos el primer término. Si ya tengo el primer término, puedo encontrar, ya que la suma necesito el primero y el último, ¿no? Tendría que encontrar la fila 50, el término 50. Entonces, hallamos el término 50. Hallamos la fila 50, el A50. Y de nuevo, con la misma formulita del primer caso, sería A50
sería igual a A1 más, y ahora sí consideraríamos del primer término hasta el 50º término, 50 términos menos 1, por la razón, que en este caso la razón es 4. Entonces el término 50 que voy a hallar sería igual al primer término, que si lo tengo el primer término, lo hallé aquí, es 10, ahí, por eso decía reemplazamos 10, más 50 menos 1 sería 49. 49 al multiplicarlo por 4 resulta 196. Más 10, estamos hablando que en la fila 50 hay 206 árboles. En la última fila de las 50 filas que hay 206 árboles. Entonces, ya puedo aplicar la suma para saber cuántos árboles tiene la plantación. Entonces, hallamos la suma. Hallamos la suma. Y la suma, como hemos visto, es el primer término A1, que era 10, más A sub n, que sería el término 50, 206. Esto dividido entre 2 por el número de términos, que son 50. Entonces, de esa manera estaríamos hallando que la suma resulta ser, acá podemos sacar mitad a 1 y mitad de 50, 25, y tendríamos 216 por 25. La suma total de todos los árboles de la plantación sería 216 por 25, que resulta ser 5.400 árboles. Estos son árboles en total. Como nos dice que cada árbol cuesta 10 soles y nos piden el valor de la plantación, o sea, de todos los árboles, entonces el valor de la plantación va a resultar de multiplicar los 5.400 árboles por el valor de cada árbol, que es 10 soles. El valor de la plantación tendría un valor de 54.000 soles. La respuesta sería la letra D. Ahora pasamos a resolver el problema 3. Dice, sean las progresiones 1, 2, 3, 4, puntos suspensivos, y 100, 98, 96, 94, puntos suspensivos. ¿Cuántos términos hay que tomar de cada progresión? Entre paréntesis, la misma cantidad para que la suma sea la misma en ambos casos. Bien. Dice que cuántos términos debemos tomar de la primera progresión y de la segunda, siendo el número de términos que vamos a tomar la misma cantidad para que la suma de las dos sea la misma. Si nos damos cuenta, en la primera progresión aritmética, es una progresión aritmética que va creciendo. 1, 2, 3, 4, ¿no? Hasta no sabemos qué término. Entonces vamos a ponerle aquí el último término, como siempre le llamamos A sub n. A sub n. Pues este enésimo término, A sub n, sería igual al primer término más n menos 1 por la razón. La formulita, ¿sí? La formulita como siempre. El enésimo término es igual a 1 más n menos 1 por la razón. El enésimo término no sé cuánto es. A1 es el primer término, que es 1, más ¿cuántos términos hay? No sé cuántos términos hay, pero esa cantidad de términos que hay es lo que me están pidiendo. Entonces digo n menos 1, y la razón en este caso va de 1 en 1, más 1, más 1, más 1. Entonces se ve al ojo, ¿no?, que la razón es 1 por 1. Entonces va a quedar aquí finalmente que el término enésimo va a ser 1 más n menos 1, ya que n menos 1 por 1 es n menos 1, se simplifica el 1 y queda que el enésimo término de esta progresión es n, ¿no? O sea, el último término coincide con el número de términos y es lo que viene a ser una sucesión de números consecutivos, desde el 1 hasta n. Entonces, en la segunda sucesión, que va de 100, empieza con 100,
luego baja 98, 96, 94. Y no sabemos hasta qué término, ya no sabemos exactamente hasta qué término, ¿no? Entonces vamos a ponerle a este término B sub n. Entonces aquí llamaríamos B sub n el último término, B sub 1 sería el primer término, más n menos 1, n es el número de términos, por la razón. ¿Sí? Estoy cambiando solamente la variable. Acá era A sub n, A sub 1, acá es B sub n, B sub 1, pero no cambia en sí la fórmula. Pero aquí vemos que más bien la razón es sumando negativo 2. 98 le sumo negativo 2, a 96 le sumo negativo 2. Entonces la razón es un número negativo en este caso. Está decreciendo la progresión, los términos de la progresión aritmética. Entonces el último término B sub n sería igual al primer término 100 más el número de términos es el mismo en ambos casos. Ojo con eso. El número de términos, este n, va a ser el mismo en ambos casos, porque nos dice que cuántos términos hay que tomar de cada progresión, la misma cantidad, para que la suma sea la misma en ambos casos. Entonces, ese n que queremos hallar es el mismo en ambos casos. Pero cuidado que aquí la razón es negativo 2. Por lo tanto, esto va a quedar así. B sub n sería igual a 100 más, acá sería menos, más por menos, menos, ¿no? Sería menos 2n, menos por menos más 2. Estamos hablando de que aquí tendríamos un B sub n, el último término de la segunda sucesión sería 102, sumando el 100 más el 2, menos 2n. ¿Ya? Y aquí está el n de la incógnita que queremos hallar. Muy bien, ya tenemos entonces los dos últimos términos de cada progresión aritmética. Pero para hallar el valor de n nos dan una condición, que dice que la suma sea la misma en ambos casos. Entonces, la suma de la primera suma vamos a ponerle S1. La primera suma sería A sub 1, 1, más A sub n, n, entre 2 por el número de términos que hemos llamado que es n. Y la suma 2, la suma de la segunda progresión aritmética, sería el primer término, 100, el primer término es 100, más el último término, el enésimo término, que sería 102 menos 2n, ¿ya? Todo sobre 2 y también multiplicado por el número de términos que sigue siendo n. Acabo de aplicar la formulita que apliqué en en los dos problemas anteriores, es el primer término más el último término entre 2 por el número de términos. ¿Ya? Esta es la formulita para la suma. Entonces nos dicen que S1 es igual a S2. Como son iguales, entonces tendríamos que igualar 1 más n sobre 2 por n igual 100 más 102 sería 202 menos 2n entre 2 también por n. Pues empezaríamos simplemente simplificando las n por n, ya que en ambos son factores, los dos se están multiplicando por n, los puedo simplificar, o lo que es lo mismo decir, a ambos lo divido entre n. Entonces al dividir entre n aquí, simplifico, al dividir entre n aquí, también simplifico, y es lo mismo. Pero luego me quedarían las dos fracciones. Las dos fracciones tienen el mismo denominador 2, por lo tanto, simplificaría mitad, mitad, acá nomás quedaría 1, y lo único que estarían quedando serían los numeradores, que serían 1 más n es igual a 202 menos 2n. Bueno, y aquí sale el valor de n, 2n pasa a sumar a n, sería 3n, 202, el 1 pasa a restar a 202, sería 201. Al dividir 201 entre 3, 20 entre 3 sería 6, 6 por 3, 18, sobran 2 para el 20,
y bajamos el 1, 21 entre 3, 7. El número de términos que hay que tomar de cada una de las sucesiones para que su suma de sus términos sean iguales debe ser 67. Muy bien, pasamos al último problema. 4 dice, Miguel toma 125 miligramos de un medicamento el primer día y los días posteriores 5 miligramos menos que el día anterior. Si el último día tomó 30 miligramos, ¿cuántos miligramos de medicamento tomó en total? Es un problemita bastante sencillo. Nos dice que el primer día toma 125 miligramos. Empezamos con 125 miligramos. Dice que los días posteriores son 5 miligramos menos. Entonces, si acá le restamos 5, el segundo día tomaría 120 miligramos. Cada día, ¿no? Son 5 kilogramos menos que el día anterior. Pasamos al tercer día y tiene que tomar 5 menos que el día anterior y serían 115. Y así podríamos llegar, completar todos los términos, no sé cuántos términos son, y iríamos bajando de 115, 110, 105, 100, 95, 90, 85 y llegaríamos a un momento en que vamos a llegar hasta 30 miligramos, que vendría a ser el último día. ¿Sí? Entonces, en este problema tenemos el primer término, que es 125, o sea, el A sub 1. Tenemos el A sub n, le llamamos enésimo término, último término, ¿no? Que es 30. No sabemos cuántos términos hay, la razón es negativo 5, entonces podría averiguar cuántos términos hay, sí, con la formulita de A sub n es igual a A sub 1 más n menos 1 por la razón. Entonces tendríamos A sub n, reemplazamos como el 30, el A sub 1 como el 125, más n, no sé cuántos términos hay, es una incógnita n ahora, por r, que es negativo 5. ¿Listo? Entonces tendríamos 125 pasa a restar a 30, 30 menos 125 sería menos 95, igual a n menos 1 por menos 5. Este menos 5 pasaría a dividir a menos 95. Al pasar a dividir, menos entre menos se hace más. Lo voy a simplificar desde ahí. Y 95 entre 5 es 19, igual a n menos 1. El 1 pasa a sumar a 19 y eran entonces 20 términos. Eran 20 términos, o sea, fueron 20 días que Miguel tomó el medicamento. Entonces, si íbamos bajando de 5 en 5, íbamos a contar al final 20 términos, ¿ya? Pero no nos han preguntado cuántos días tomó el medicamento Miguel. ¿Durante cuántos días? Si hubiese sido durante cuántos días tomó el medicamento Miguel, serían 20 días. Sino que nos están pidiendo cuántos miligramos de medicamento tomó en total. Nuevamente, tenemos que utilizar formulita de la suma, teniendo el primer término, teniendo el último, lo dividimos entre 2 y lo multiplicamos por el número de términos que hemos obtenido, que es 20. Entonces, esto es para hallar la suma. Entonces, la suma va a ser igual al primer término, 125 miligramos, más lo que tomó el último día, fueron 30 miligramos. Esto dividido entre 2 por el número de días que tomó el medicamento, que fueron 20 días. Entonces, la suma sería, aquí puedo sacar mitad de 2, 1, mitad de 20, 10. 125 más 30 son 155. Multiplicado por 10, el resultado es 1550 miligramos. Es el total de medicamento que tomó Miguel. 1550 miligramos. La respuesta sería la letra D. Muy bien. Eso sería todo.